Perfecto. Saludos amigos, aquí Ruth Elisa nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast y en esta ocasión seguimos con la discusión del libro Códigos del Ser. Ay, la luz no me ayuda. Códigos del Ser. Y Códigos del Ser entramos en el capítulo número 6, el capítulo de mecanismos para sobrevivir. Y hoy me acompaña una colega y aparte de colega, también una de mis estudiantes y participantes de Metamorfosis Escuela. Así que me encanta porque doblemente colega y participante. Así que estoy más que contenta de tener invitada aquí a una de mis estudiantes, Zuleika. Así que gracias, Zuleika, por estar compartiendo con nosotros hoy. Gracias a ti por darme la oportunidad. Como bien dijiste, pues estoy terminando mi maestría en trabajo social clínico. Soy estudiante de metamorfosis de vida. Y pues, ¿qué puedo decir? Excelente curso, excelente moderadora, excelente coach. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, vamos a añadirle hoy cómo fue tu experiencia al comenzar a leer el libro y especialmente este capítulo que vamos a trabajar o estar discutiendo en el día de hoy. Pues mira, fue una experiencia sumamente gratificante y chocante, porque puedo decirte que lo que dice el capítulo, sinceramente, quien lo lea se va a identificar, porque independientemente de, es verdad lo que menciona el capítulo, nosotros, el cuerpo automáticamente eh, se, Desconecta. se desconecta, exacto, y te va en estos famosos viajes, Se como va. bien se menciona. Y la manera es una manera de tu, del cuerpo cuidarse para evitar cualquier suceso, cualquier dolor, cualquier malentendido. Me estuvo bien chocante, como menciona el libro, que uno de los ejemplos que menciona ahí es que tú como autora en algún momento tuviste interviniendo con adolescentes y que estos se cortaban Ujú. porque eso los hacía sentir vivos. Ya, Y tú misma mencionas que si hubieses tenido el conocimiento que tienes ahora en ese momento, los hubieses ayudado un poco más. Y definitivamente. yo, en este momento, yo estoy terminando mi maestría y yo estoy haciendo práctica en X lugar. Y ese dato que menciona el capítulo me choca porque prácticamente yo estoy haciendo práctica, estoy interviniendo con damas que prácticamente lo han hecho. Ok. Y es sumamente importante la parte que dice que el cuerpo, mira cómo el cuerpo eh, desarrolla algún mecanismo. El cuerpo produce opioides o de la manera en que tú te cortas, Ajá, ajá. o sea, y son básicamente parecidos a la anestesia, o sea, que mientras más se Ya, cortan, ellos no están sintiendo nada, al revés, exacto. se están sintiendo mejor. Exacto. Sí, eso para mucha gente es como que chocante, porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el escenario escolar, era como un boom. Yo no sé ahora porque y me imagino que debe seguir porque es el mismo mecanismo que utiliza el cuerpo. Si cuando escuchamos esto en el capítulo 6 mecanismos para sobrevivir. Si cuando yo Ujú. empecé a escuchar esto también, como lo leí igual que tú, yo como que, wow, cuán sabio es el sistema, cuán sabio es el cuerpo humano, nuestro ser de generar mecanismos de autodefensión o de defensa en orden de que el sufrimiento sea menos. Y lo menos que uno va a pensar es que cortándome, yo como habla el libro, mecanismos de sobrevivir, o sea, cuando alguien, una trabajadora social ve a un estudiante que se corta, yo caemos en pánico porque decimos, wow, pero ¿por qué hacen eso? No entendemos qué pasa. Y obviamente el psicólogo, el psiquiatra, llamamos a medio mundo cuando observamos o entendemos esto, está en dolor. Su alma está en dolor. Está tratando de sobrevivir, está tratando de minimizar el impacto del trauma, del dolor del alma en él. Si la forma en que el cortándome generó estas opioides, que si mal no recuerdo se llama esquefalina o Encefalina, sí. encefalina, si estas encefalinas lo que hacen es que funcionan como un tipo de anestesia al dolor. Son endorfinas unidas al receptor opioide corporal. Ajá.
exacto. O sea, específicamente. es maravilloso entender que el cuerpo te está hablando, o sea, el cuerpo te está protegiendo. Está Tu protegiendo. cuerpo, o sea, tu cuerpo que a lo mejor no tiene ningún conocimiento, te está protegiendo a ti mismo. Ya. Y eso es una de las cosas sumamente impactantes. Ahora bien, ¿cómo nosotros o cómo se le puede explicar a otra persona que autosabotearnos o disociar es un mecanismo para sobrevivir? O sea, ¿cómo le hacemos entender a otra persona es, este suceso? Claro, primero tenemos que ver si la persona está lista para entenderlo. So, ¿cuál es la capacidad mental y emocional de esa persona para entender esto? Claro, lo importante aquí es que por lo menos yo diría que si los profesionales de la conducta pudieran entender esto a más profundidad, si saber cómo manejar esto, porque si no sabemos que la gente que llega a nosotros está lidiando con un dolor emocional profundo y por eso es que disociamos y por eso es que nos cortamos y por eso es que utilizamos otros mecanismos que no entendemos, no tenemos las herramientas para ayudar aquí. So, en el momento en que alguien llega con estas características, entender, esta persona está evadiendo el dolor, esta persona está lista para entender esto, so, porque si la persona no está lista emocional ni mentalmente para escucharlo, ni mentalmente para recibirlo, ideal entonces que tú aprendas a trabajar con la situación y ayudarlo a procesar lo que está pasando. ¿Ves? Si tú estás procesando, estás actuando de esta forma porque hay un problema emocional que estás tratando de manejar de esta forma. Tu cuerpo lo está tratando de canalizar de esa forma. So, pero entonces es como establecer uno el juicio o establecer el diagnóstico si la persona lo puede trabajar ella o no, sino entonces uno ayudar a la persona en el proceso para prepararla para que encuentre la verdad. Ok, o sea, que se puede considerar que el profesional de el profesional a tratar con estas conductas pueda prepararse de otra manera en estas áreas, como qué más o menos se recomendaría. Yo muchas veces, yo por lo menos hablo desde mi tú estás estudiando recientemente. Yo terminé Ujú. de estudiar hace 800 años, como 17 años, 15 años, yo terminé una maestría. Entonces, para aquel tiempo no había un conocimiento de trauma. ¿Qué es el trauma? So, ¿cuáles son los efectos del trauma en la persona? Y de hecho, yo estoy casi segura que todavía hay estigma del trauma. Yo era una persona Ujú. traumada que no lo sabía. Yo no sé si ahora que tú estás estudiando más recientemente hablan del trauma en el currículo de trabajo social clínico. Se habla del trauma, se habla. Se habla Se del habla trauma. y se toca aún más. Ok, pues antes eso no lo había, entonces había un desconocimiento mayor, lo que nos hace blanco vulnerable de no poder entendernos nosotros y mucho menos los clientes que llegan, ¿ves? Porque ahora hay mucho más conocimiento, donde la mayoría de las cosas que pensábamos como estas cosas de cortarnos o la disociación o este tipo de conducta, depresión, ansiedad, son mayormente basadas en trauma. La violencia muchas veces basada en trauma. Repetimos lo mismo. Las relaciones disfuncionales, la violencia, todo esto es basada su raíz en trauma. Entonces, si no entendemos qué es el trauma, ni las consecuencias, ni cómo opera, ni cómo afecta a las personas, los clientes, nuestra vida, no vamos a poder ser efectivos porque no vamos a tener las herramientas para trabajarlo. Cómo vamos a encaminarlos hacia una solución efectiva para que ellos puedan terminar, o que nosotros podamos tener una intervención exitosa o un trabajo exitoso para con ellos. Exacto. Eh, ajá. ¿Cuál, cuál tú consideras que es vamos a decirlo así, el tope el cual lleva a una persona a disociar? El trauma. O sea, no, yo creo que según he leído cualquier trauma, pero a más severo, porque hay que explicar los diferentes tipos de trauma. O sea, a más severo el trauma,
más se desconecta la gente en orden de poder sobrevivir. La disociación puede ser un mecanismo que todos utilizamos en ciertos momentos de nuestra vida para evadir la realidad, para buscar el placer y para enajenarnos de lo que estamos pasando. Pero a más trauma, más severo fue ese trauma, más profundo fue ese trauma, más se desconecta la gente de ella y más vive fuera del cuerpo. Y más como narra ahí, o sea, la experiencia fuera del cuerpo. Antes de recibir el cantazo, yo me desconecto. Antes de recibir el golpe, yo me desconecto, ¿ves? Entonces, Como el como el ejemplo ejemplo que lo vemos puso. en el libro. Ajá. Entonces, I mean, llegamos a un punto de, oh, ya yo entiendo, la gente no siente el pescozón porque se desconecta, se sale del cuerpo, no literalmente, pero me desconecto antes del impacto en orden de poder sobrevivir. ¿Ves? Entonces ya tú sabes cómo la gente maneja el dolor y el sufrimiento, cómo nuestro sistema es tan perfecto que nos lleva a los mecanismos para sobrevivir. Por eso podemos estar ahí, no nos damos cuenta, porque nuestro mismo cuerpo se encarga de que podamos sobrevivir. ¿Cómo podemos explicarle a alguien que no, para que se le haga fácil entender esto del trauma? O sea, me explico. Esto puede pasar en cualquier etapa, no hay una etapa específica. Sabemos, y ya lo explicaste, que depende de la severidad del trauma, pero no hay una etapa específica, no tiene duración. Bueno, los traumas que la mayoría de los seres humanos aquejan, los traumas severos, vienen casi siempre de nuestra infancia. Esos son los traumas que crean estas creencias limitantes, nuestra personalidad disfuncional, todo este tipo de conductas que no son saludables en su mayoría llegan de la infancia. Podemos tener un episodio traumático en la edad adulta, o sea, qué sé yo, me monté en un Uber, el Uber se salió del sitio y trataron de secuestrarme. Eso es un impacto traumático, ¿ves? Pero eso es un impacto traumático que no quiero decir aislado, pero no se sumó a una infancia rota. Yo tuve un impacto traumático en mi edad adulta, trataron de secuestrarme o pasé por el huracán. Hablando en Puerto Rico, vivimos un huracán, eso es un evento traumático. Vivimos un terremoto, eso es un evento traumático, trauma colectivo. Todas estas experiencias se quedan de alguna forma alterando nuestro sistema nervioso central. Pero cuando hablamos de trauma que se forma en la niñez, trauma que se forma en la infancia, ahí es cuando viene la complejidad del trauma. ¿Por qué? Porque empieza a crear lo que se llama fragmentación de nuestra psiquis, empieza a crear estos monstruitos internos, como habla en el libro, ¿sí? Y nos lleva a nosotros a crear una vida adulta difícil, una vida adulta dolorosa, una vida adulta con estos mecanismos que se desarrollan para sobrevivir y no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está buscando cómo tener paz, nuestra alma está buscando cómo sanar. Si no entendemos qué sanar, no entendemos cómo proveer a nuestro ser la medicina que necesita el alma, porque no entendemos eso. Y por eso nos quedamos en el trauma estancado, nos quedamos estancados en el trauma. ¿Sí? ¿Por qué nos quedamos estancados en el trauma? Primero, porque no sabemos qué es trauma. Segundo, porque no sabemos manejar el trauma. Tercero, porque no entendemos nuestras emociones. Cuarto, no entendemos cómo reaccionar y manejar todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a salir de algo cuando no tenemos las herramientas ni el conocimiento para movernos de ahí? Ok, perfecto. O sea, podemos interpretar que entonces lo que podemos catalogar como más severo serían los traumas de la infancia, porque obviamente no tenemos los mecanismos para resolverlos o para sobrellevarlos. Claro, todo, hay que ver cuál fue el trauma, porque si en ese Uber que se desapareció me violaron, eso es un trauma severo. Sí, Ok, definitivamente. ¿Ves? Pero todas las historias hay que tomarlas con pinza y crean efectos diferentes en la persona, en la psiquis, en nuestra. Porque el trauma es el efecto psicológico que deja eso en mí, no es el evento en sí, es como yo reacciono a ese evento. Ese es el trauma. ok. Pero básicamente los traumas que causan más problemas y dolor en el ser humano vienen de la infancia. Pero no podemos menospreciar incidentes como las violaciones, los secuestros y todo esto, o desastres que nos dejan en la calle, o sea, también tienen un impacto en nosotros.
qué podemos o cómo podemos o qué se le aconsejaría? Ya hablamos de los profesionales que deben educarse más o auscultar más en cuestión del trauma para eh, poder tener mecanismos, o sea, poder tener mecanismos para solucionar o bregar con esto. Ahora, ¿cómo podemos o qué le podemos decir a algún familiar, amigo o pareja que pueda estar teniendo algún, alguna persona cercana que esté pasando por esto, que esté enfrentando, que esté utilizando estos mecanismos para sobrevivir? ¿Cómo estas personas pueden ayudarlo a encaminar junto con un terapeuta? So, realmente la persona tiene que estar lista para buscar ayuda. O sea, no podemos ayudar a quien no está listo para ser ayudado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y tenemos que observar, la persona está lista porque mucha gente no reconoce el problema. O sea, tú sabes que la persona tiene trauma, está en adicciones, usa droga, o sea, vive una conducta errática, violenta, cualquiera de las características de de lo que es el trauma. Más sin embargo, el problema principal es que la gente no reconoce dónde está, no reconoce que tiene un problema. O sea, yo crecí toda la vida en familias llenas de alcohólicos. ¿Qué problema va a ser este? Yo crecí en familias donde todo el mundo es abandonado, sobre todo las mujeres crían hijos de diferentes padres, pasándole el trauma del abandono y de las heridas emocionales. ¿Qué problema es este? ¿Ves? Yo creo que el primer paso que tenemos que dar aquí es que tenemos que educar a la gente. O sea, esto, como hago yo en mis posts, o sea, esto que tú crees que es normal, el gritarle a alguien, el insultarlo, el tratarlo mal, no es normal, no es saludable. Tu familia, la que tú creías que era normal y saludable porque se gritan, se ponen de trapos, se dicen del mal que va a morir, o sea, te pegan los cuernos, o sea, que tú crees En realidad son el problema de la sociedad. exacto, pero lo vemos como lo normal. Ujú, Entonces aquí el fundamento aquí es educar. ¿Sabes que tu conducta de gritar y de insultar no es saludable y no es normal? O sea, tú le dices algo así a la gente como que le pone los pelos de punta. O sea, ¿qué? ¿No me estás diciendo tú? Entonces la gente se pone a la defensiva porque es el mecanismo para sobrevivir. ¿Ves? Entonces, ujú. si tú no estás listo para escuchar la verdad, te brincan los monstruos. Tienes toda la razón. Hablando ya, volviendo al tema de los ejemplos, me pareció que ya mencionaste parte de eso. Me pareció curioso el recuerdo o la historia que mencionaste de Carmen, Ok. en la que ella tuvo una infancia sumamente difícil, se casa y tiene su esposo con sus hijas, pero su esposo la agrede. Ujú. Y llega el punto que ella te menciona que ella ya no siente nada. O sea, Ya. tú tuviste una infancia donde tu papá posiblemente abusaba de tu mamá y fuiste arrastrada. ¿Cómo podemos, cómo podemos lograr que ella reconozca o que ella ya, pues, las niñas están en ese ciclo de la violencia, pero yo sé que es educar, pero cómo podemos que ella entre en razón para que no siga arrastrando a las niñas a esto? So, hay una parte, aquí la cruda verdad es que no todo el mundo es salvable. No todo el mundo es salvable. Si no, no vamos a poder salvar a todo el mundo, porque realmente cuando tú entiendes las implicaciones del trauma, o sea, a niveles psicológicos profundos de la psiqui, so, cuando hay gente tan rota, o sea, no tienen el recurso interno para hacer por ello. Si reparar a alguien, ayudar a alguien con este nivel de ruptura interna tan severo, es tan difícil porque están tan rotos que ellos mismos no pueden moverse. Yo lo triste aquí es que, como dice, o sea, tú, tú estás roto si sigues pasándole este trauma a tus hijos, pero la verdad es que hay gente que se les es imposible poder salir de ahí. Sería lo ideal. Siempre hay que tratar. Yo como, ¿por qué? Porque no es como yo digo, no es que no amen a sus hijos, es que no, o sea,
tienen No tanto, encuentran, no saben, ajá. tienen tanto rollo interno, o sea, su dolor los imposibilita, porque es como me quedé en esa niñez, esa niña interna rota, tratando de sobrevivir, o sea, la persona adulta que se supone que cuide de esas niñas no existe, está rota, o sea, se quedó estancada ahí, está sobreviviendo. Entonces, no tiene la capacidad psicológica ni mental para poder salir y defenderse ella, mucho menos defender a los niños. No lo tiene. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. O sea, es duro entender que no todo el mundo es salvable. No puedo salvar a todo el mundo. Y esa es la parte triste. O sea, ¿cómo entonces yo hablo con esas niñas para tratar de entonces poder moverlas un poco a que no repitan el trauma que su mamá está haciendo? Porque realmente las niñas pueden ser un poco más salvables cuando las empezamos a educar y a sacarlas de ahí. Porque a veces no, yo mentiría si dijera que podemos salvar a todo el mundo. La verdad es que no, porque cuando tú entiendes la complejidad psicológica ¿sabe? Que implica el estar roto en todos los sentidos, es complejo. Muy bien. Ok, No, ajá. ajá, algo más porque quería preguntarte tú como profesional de la conducta, qué obtuviste o qué te llevas de este capítulo? Pues te puedo mencionar que, como dije al principio, te puede servir para las intervenciones, te abre un poquito más a que te atrevas a buscar, a educarte, a, a sensibilizarte como persona, a tener empatía. Y como bien mencionaste en el último comentario, no todo el mundo es salvable, o sea, no, tú tienes que reconocerlo, tienes que quererlo, que sentirlo y que reconocer que estás mal, que necesitas ayuda. Y como profesional, es importante eso mismo que mencionaste, o sea, no todo el mundo es salvable. Si no lo reconoces, tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero No y podemos a, hacer, en otro momento, pues puede ser un poco chocante y un poco frustrante porque uno quiere salvar a todo el mundo. ya. Pero, o sea, y vuelvo y te digo, o sea, cuando se basa en menores, cuando esta conducta repetitiva, que ya viene de menor, como el ejemplo, ella era menor, pasó esto con su papá y su mamá, ella ahora es adulta, tiene sus hijas y está repitiendo. O sea, uno, de alguna manera, uno como profesional, trata de evitar que estas menores también repitan el mismo patrón. Pero como volviste a mencionar, no todo el mundo es salvable y pues es lo que ella reconoce como algo normal. Es lo que ella reconoce. Eh, es sumamente interesante, es interesante, vuelvo y te repito, el ser humano es un ser cambiante y aunque nadie lo crea, estas historias son mucho más comunes de lo que uno cree. Ujú. Y uno tiene que armarse de empatía y aparte de la empatía, de fuerza, porque cuando una persona no lo reconoce, tú, ese es tu deseo, pero si no es no, y uno tiene que respetar. Uno lo ayuda hasta donde uno, hasta cierto punto y hasta donde uno puede. Pero yo entiendo que sirve, nos sirve para educarnos, nos sirve para sensibilizarnos como profesionales, porque entiendo que en Puerto Rico necesitamos más sensibilidad como profesional, porque los seres humanos, la salud mental aquí en Puerto Rico está demasiado saturada y va a seguir saturándose, los casos van a seguir aumentando y nosotros como profesionales no estamos exentos a pasar por ciertas situaciones que nuestra salud mental se pueda ver afectada. Más sin embargo, debemos seguir sirviendo al público, debemos seguir tratando de que mejore. Y sin duda alguna, el libro, el libro completo, o sea, no es el capítulo, no, el libro completo. Exacto. Gracias por traerlo, porque definitivamente, como yo menciono en el capítulo, si yo hubiera tenido este conocimiento cuando trabajaba en el escenario escolar o cuando trabajaba
como tú estás trabajando ahora, o hace años, 2 años atrás, varios años atrás que trabajaba aquí con niños y adolescentes también en terapia, tú hubieras sido mucho más efectiva porque, oh, ya entiendo, el dolor del alma, el dolor emocional, esta persona está sufriendo profundamente un dolor. So, no es como poca vergüenza, no es como uno lo ve, pero es que no lo entiende rápido. Busca. A lo mejor no hubiésemos ayudado del todo, pero hubiésemos llegado un poquito más lejos de lo que a lo mejor se Es- llegó en algún momento. exacto, exacto. Buen punto, definitivamente. Bueno, gracias Zuleika por acompañarme aquí en este capítulo. ¿Tenemos que darlo? A ti, gracias a ti, no entiendo que no, gracias a ti por permitirme este espacio y ventilar. Te felicito por el libro, eres excelente coach. Gracias, 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 gracias. Así que, bueno, ya saben, amigos, Códigos del Ser, hablamos hoy del capítulo número 6. Gracias, Zuleika, por estar compartiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.